Vamos a ver cómo se calcula la mediana en una tabla de datos agrupados. Recordemos que no es preciso aquí usar la fórmula Excel mediana, porque esa fórmula de mediana es para datos agrupados. Esta, para datos no agrupados. ¿Ve? Dice mediana devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números, de todos los números, pero no puedo aplicarlo en este caso porque no tengo el conjunto de todos los números, solamente tengo los conjuntos o los datos agrupados por clases. Entonces, cuando eso es por clase, a mí me toca usar una ecuación. Pero para usar esa ecuación es preciso seleccionar una clase, es decir, una fila. Y yo necesito saber cuál es la fila. Por lo general son estas filas de por aquí que son centrales, porque la definición de mediana, entre otras cosas, es ese dato central. Mediana es el dato del medio de los datos. Es como ese dato que parte los datos en 50 y 50. 50% y 50%. Y la mediana es el dato que queda en el centro. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar la clase que nos va a ayudar para el proceso. Y para ello recurrimos a una técnica de posición de intervalo o clase mediana, que establece que debo dividir el número total de datos entre 2 en caso de que sean pares. Mi conjunto de datos es par, es 40. Entonces yo divido a la mitad y ahí tengo un número que me va a ayudar con la posición. En caso de que no sea par mi conjunto de datos, yo tendría que sumarle 1 para convertirlo en par. Ejemplo, que si fuese 41, vamos a dejar este ejemplo por acá, que más adelante lo vamos a usar. Ejemplo, si mis datos fueran 41, entonces ya no me serviría la posición. Había dicho que la posición era la mitad de mis datos. En este caso, mis datos son 40. Dividido 2 me da 20. Por ahora, este número es el que me va a ayudar para la posición. Si fuesen 41, entonces yo le sumo 1, 42 y le saco la mitad, 21. Ok, entonces, ¿qué hago con este 20? ¿Qué vamos a hacer con ese 20? Ese 20 es el que me va a servir a mí para, en la tabla de frecuencia, en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, o sea, en esta columna. En esa columna de frecuencias absolutas acumuladas, yo voy a ubicar el número 20, a tratar de encontrarlo. Si no está precisamente el número 20, debo tomar el mayor que le siga, el que le siga por encima. En este caso, el que le sigue por encima es el número 21. Entonces, allí, esa es la posición de la clase mediana. Entonces, esta clase de aquí es la clase mediana. De aquí vamos a obtener todos los datos o todas las referencias para calcular la mediana. Les decía que si el número de datos, por ejemplo, fuese 41, al sacarle la mitad yo tendría que sumarle 1. Entonces me quedaría 42 entre 2. En la posición me daría 21. Y yo ubico aquí en la tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta acumulada, el número 21 sería precisamente este. En este caso, diera exacto. Si yo encuentro ese número exacto, inmediatamente digo que la frecuencia o el límite superior del intervalo mediano sería precisamente la mediana. Entonces la mediana aquí sería 1.66. ¿Sí? Entonces, pero mi ejemplo me dio 40 y la posición me dio 20. No fue exacto, de manera que entonces tengo que aplicar la fórmula. En resumen, si encuentro el número, la mediana es el límite superior. Y si no lo encuentro, aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula?
Bueno, me dice que la mediana va a ser igual al límite inferior más la mitad de los datos menos la frecuencia absoluta anterior al de la intervalo mediano. Ahora explicamos qué bien es eso. Ahora explicamos bien qué es eso. La mitad de los datos menos la frecuencia absoluta anterior del intervalo mediano sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediano por la amplitud del intervalo mediano o de todo el sistema, dado que la amplitud es igual para todas las clases. Esta es la fórmula de mediana. Y como les decía, límite inferior, este LI, límite inferior del intervalo de la clase mediana. Esta es la clase mediana. ¿Sí? Límite inferior del intervalo sería este. Este sería el límite inferior de la clase mediana. La mitad de los datos, ya sabemos que tengo 40 datos, la mitad es 20. La frecuencia absoluta anterior a la del intervalo mediano. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta acumulada de el intervalo mediano o la clase mediana. Entonces la frecuencia absoluta anterior sería esta de acá. Esa de ahí sería la frecuencia absoluta anterior a la de la clase mediana. Frecuencia absoluta de ese intervalo, de esa clase. La frecuencia absoluta de esa clase sería este de aquí. El 7, este sería la frecuencia absoluta de esa clase mediana. Y la amplitud sería la distancia que hay de un límite al otro. Ya la habíamos calculado que en este ejemplo era 0.05. Sin embargo, si no la conocemos, ahora aprendemos a cómo calcular esa amplitud. Por ahora vamos a anotar los datos. Ya yo los tengo, las etiquetas listas por aquí. Entonces me las voy a llevar para acá para ir anotando cada dato. Y como les decía, límite inferior, ¿quién era de la clase mediana? 1.61. 1.61. La mitad de los datos, ya habíamos dicho que teníamos 40 datos entre 2, 20. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la de la clase mediana sería 14. Frecuencia absoluta de esa clase, este de aquí, la clase mediana. Amplitud de la clase, si no la tienen, si no se la dan, pues puedes hacer la fórmula de límite superior, en este caso sería 1.66 menos límite inferior 1.61 y ahí obtendrías la amplitud. Okay. Una vez tenemos esos datos, lo que toca es reemplazarlos en esta fórmula y calculamos la mediana. Y así le reemplazamos los datos en la fórmula. Vamos a hacerlo aquí. Entonces puede ser igual. Límite inferior, este que está aquí. Más, viene aquí más la mitad de los datos, que ya lo tengo aquí. Pero eso viene en paréntesis. ¿Por qué? Porque hay una fracción y en el numerador hay una resta. Entonces vamos a hacer los paréntesis, la mitad de los datos menos el frecuencia absoluta acumulada anterior, que es esta que está aquí. Cierro paréntesis, división, para que no afectemos ahí la jerarquía de operaciones de Excel. Frecuencia absoluta del intervalo mediano. Sin afectar aquí, porque Excel va a hacer primero esto. Excel respeta la jerarquía de operaciones y hace primero esta división y finalmente ahora sí por la amplitud de los intervalos. Y ahí con eso estaríamos calculando la mediana. Ahora lo que toca es dar una conclusión. ¿Qué es ese dato mediana? Es el dato del centro, el centro de los datos. Lo cual quiere decir que el 50%
de las mujeres encuestadas miden por debajo de 1.65 metros y el otro 50 mide más de 1.65 metros. Es la interpretación que se le puede dar a esa mediana. Y listo, ya, eso es todo.